Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para cada una de las personas que nos escuchan aquí en esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual, queremos extender la invitación para nuestro evento en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, Tu Identidad Cuenta. Estaremos allí 2 días enfocados en este tema de la identidad, tema que realmente es algo que ya tenemos todos, pero que no lo hemos descubierto, que no lo hemos activado. Necesitamos activarlo, necesitamos activar esa unción, tener esa identidad bien definida, saber quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, por qué estamos, para qué estamos. Yo creo que son muchos interrogantes que tenemos y desafortunadamente no tenemos la respuesta para cada uno de esos interrogantes. Y nosotros como cristianos, creo que es la primera pregunta y la primera respuesta que deberíamos tener allí muy claro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene nuestra identidad? Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos en la Ciudad de México. La gran mayoría de nuestros colaboradores de Busco en Ti estarán allí también. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, por favor comunicarse con alguno de ellos. Ellos darán la información. Ya toda nuestra información está en las redes sociales, formulario de inscripción también. Recuerden que el cupo es limitado. 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Así que bueno, le damos la bienvenida al pastor Iván de la Iglesia Redemption en Bucaramanga. ¿Cómo estamos hoy? Amén, muy bien, muchas gracias. Contento de poder compartir estos pensamientos esta mañana con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Gracias, un abrazo fuerte para todos nuestros oyentes esta mañana y una bendición que deseamos que se manifieste hoy mismo, inmediatamente. Cualquiera sea tu necesidad, yo sé que Dios está interesado en suplir, claro, de acuerdo a una agenda que ya está dispuesta para nuestro bienestar. Él quiere suplir, Él quiere darnos la respuesta. Ha sido en varias ocasiones nuestro pensamiento aquí bien explicado para compartirlos. Dios sí está interesado en nuestro bienestar. Algunos dicen que se han apartado de Dios porque Dios no les contestó, porque tuvieron situaciones en las iglesias. Bueno, hay infinidad de experiencias buenas, regulares, malas. Pero hay algo que sí tenemos que definitivamente dejar claro. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Ya nuestra falta de comprensión de las realidades específicas no hacen y no nos califican para poder concluir que Dios no está interesado en nosotros y nos haya dejado a la deriva. Esa no es la verdad del asunto. De hecho, Dios se revela como padre constantemente y nos deja ver que es un padre muy bueno. Esta mañana quiero compartir con ustedes el pensamiento que viene rondando mi cabeza, porque quiero seguir atacando esas estructuras de creencias que nos llevan lejos de de la manifestación de los milagros, de la resolución de algunos problemas que parecen imposibles y que solo bajo la intervención divina, inmediata, sorpresiva, vamos a decirlo así de alguna manera, se pueden resolver. Dice Juan capítulo 10, el verso 38. El contexto de este versículo es que estaba discutiendo Jesús con alguno de aquellos religiosos de ese tiempo. Ya sabemos cómo era más o menos su relación con los religiosos. Era una relación bastante tensa. Y algunos, después de que él le había regresado la vista, defendían que Jesús era el Mesías. Y algunos otros lo, lo negaban. Y en ese tira y afloje ocurren estas conversaciones. Juan capítulo 10, verso 38. Pero si yo hago lo mismo que hace mi Padre, deben creer en lo que hago. Si no me creen a mí, crean en las obras que hago,
para que sepan con toda seguridad que el Padre está en mí y yo en él. Eh, Esto es lo extraño. Hay gente y personas que han experimentado milagros. Lo tengo que decir porque seguramente en algún momento alguien pueda enviar este video, este, este enlace a alguien que hace rato no ve en la iglesia y que de pronto tuvo experiencias bien maravillosas, porque la verdad es que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, hemos experimentado milagros de Dios, pero nuestra falta de conexión, nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de entendimiento nos llevaron a mm, de dar menos valor de lo que realmente tiene. Bueno, eh, ese es el pueblo de Dios que a veces no logra terminar de entender el privilegio que tiene por haber sido llamado. Y este personaje de mi imaginación, al que de pronto este video pueda llegarle, debe darse cuenta que está olvidando experiencias que tal vez nunca alguien haya podido vivir y repetir. Es decir, el privilegio es de verdad extraordinario. Eh, por algunos años yo estuve lejos de la iglesia por situaciones de mi adolescencia, mi juventud, por problemas míos de entendimiento y de otros también, ¿por qué no decirlo? Claro, en el medio de cualquier comunidad, inclusive de los cristianos, estamos constantemente cometiendo muchos errores. Es, es parte de nuestra naturaleza humana. Inclusive el, la criatura humana nos aprende a hablar perfectamente, no aprende a caminar perfectamente. No es que se levantó un día y empezó a hacerlo con todo el equilibrio. No, no, no. Todo es un proceso. Y en estos procesos muchas veces tropezamos y caemos y tenemos que levantarnos e ir en ese aprendizaje. Entonces, eh, los milagros, mi querido amigo que hace rato que no vas a la iglesia, o los que me escuchan, son un lenguaje de Dios, son el lenguaje de su existencia, es el lenguaje de su amor para con nosotros y además es un lenguaje que muchas veces es privado entre Jesús y sus amigos. No creer en los milagros, no creer en los milagros que se narran en la Biblia, empezando por aquí, los que son indiscutibles para todo cristiano, aunque ahora algunos hayan decidido eh, creer que son innecesarios para el desarrollo eh, de la expansión del reino de Dios. Yo no pienso así. De hecho, constantemente estamos viviendo en nuestra comunidad milagros que ya he comentado en algunas ocasiones. A mí me parecen absolutamente necesarios. Me parecen que la experiencia de los milagros eliminan muchas de las confusiones, de las dudas que permanecen en la mente humana. Pero si nosotros no somos activamente creyentes, es decir, no tomamos la decisión de mantener en vivo ese diálogo de lo que Dios puede hacer por encima de la ciencia, vamos a pensar, o de lo que se pueda explicar desde el punto de vista netamente científico. A mí me parece que todo el reino de Dios es supremamente coherente, pero hay algunos asuntos en los que se requiere una fe entrenada para poder añadirle a la razón y vamos a poder entender esos asuntos de los milagros. La ciencia y la fe han aparecido muchas veces como oponentes de la verdad y no hay una afirmación más
floja, más mentirosa que el creer que la ciencia no puede ser socia de la fe o que la fe no puede ser socia de la ciencia. No son enemigas. Eso es una gran mentira. El, el hombre eh, del siglo XXI tiene esta, eh, ¿cómo decirlo? Esta idea, digamos, sembrada muy de los asuntos del mundo, constantemente. Usted ve en las novelas, siempre el que cree en Dios es el más eh, ingenuo o el más tonto o la víctima de todas las circunstancias o inclusive a veces el más malo, el más calculador. Pero si aparece la bruja en la telenovela, entonces la bruja es la buena, la de los buenos consejos. Hoy en día muchas cosas están entremezclándose y a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Usted ve fácilmente en un noticiero en Colombia, hasta hace muy pocos años, la verdad es que dejé de consumir ese tipo de información hace ya bastante tiempo, pero recuerdo que hasta hace un par de años, 2, 3, 4 años tal vez, era muy común encontrar en los noticieros de 7 de la mañana o de 12 del día o de 7 de la noche, en los horarios más importantes de la televisión colombiana, durante el noticiero, un eh, astrólogo, dicen, ¿no? No astrónomo, astrólogo, con sus brujerías y la lectura de las cartas, y es muy común ya, culturizado, que las personas accedan constantemente a buscar las respuestas que desafortunadamente están mucho más fácil en Dios, buscarlas en pactos con el adversario, que más bien pueden traer confusión. Se acepta mucho más fácil hoy en la esquina que la persona ponga una sábila o se coloque algún tipo de elemento que traiga la suerte. Estoy tratando de buscar la palabra, pero ya no se me escapa. Un artilugio allí y las familias y las personas pues creen en eso, que la escoba, el agua, que no sé cómo. Pero si tú le hablas de milagros, ya no les parece como tan aceptable, como que ya no es tan razonable. Estas mismas personas que hablan que Dios no existe, creen en las energías y creen en otra serie de cosas que de verdad algunas de ellas, lo digo con mucho respeto, algunas de ellas son tan ridículas que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Como en la Biblia se empezó a creer antes de la Ilustración en el siglo XVIII, entonces algunos todavía han mantenido como esa idea pleno siglo XXI de que los que creen en Dios, de que los que creen en los milagros de Dios, cosa que se ha metido mucho en el inconsciente de nuestros niños, de nuestros adolescentes. A mí y ya tengo algunos años encima, eh, se me viene a la memoria los tiempos en donde había que como que elegir si es verdad que nosotros venimos del mono o inclusive dándonos clases de religión, creer en el creacionismo. Eh, algunos decían de verdad, niños de 11, 12, 13 años, ¿de verdad usted cree que de repente, mágicamente, nacimos por la palabra de Dios? No, eso es mucha ignorancia. Nosotros venimos es del mono. Yo tuve esa bella experiencia, muy difícil, pero bella, de ser cristiano evangélico desde los 11, 12 años, tal vez que mi mamá decidió aceptar a Cristo.
en una denominación. Óyeme, ser cristiano hace 30 años era un lío. Era recibir el rechazo de los profesores, de los amigos de los padres de tus amigos, de los vecinos. Era un pecado terrible y se decían cosas de los pastores horribles. No sé cómo hicieron los hijos de los pastores, que tienen más de 45, 50 años, para sobrellevar todas las cosas horribles que se decían. Y si eso nos pasa a nosotros en unas generaciones ya pasadas, no quiero pensar de cómo es ahora con todo esto de la ideología, cómo se le está edificando y construyendo la manera de pensar a nuestros niños en los colegios, a nuestros adolescentes en los colegios. Entonces, se les transmite esta idea de que como la Biblia fue escrita en una era precientífica, antes de la ilustración, antes de los desarrollos más interesantes del ser humano, entonces, como que se asume que la ciencia pudo demostrar que los milagros son imposibles. Se asume que se ha comprobado que los milagros no existen, que solo existen causas naturales y que consecuentemente la Biblia no es un libro confiable, no es una fuente confiable de información, sino que está llena de fábulas, metáforas y mentiras y cuestiones artificiosas de la imaginación humana. Y entonces yo me pregunto, para los que están ahora, que van a las iglesias o que han dejado de ir, pero que los que se dicen que son creyentes, si los milagros no existen ahora o no existieron en tiempos de Jesús, dándole aunque inclusive los cesacionistas dicen que los milagros existen, inclusive los cristianos que piensan que muchas cosas cesaron. Si tú vas y compruebas lo que realmente creen, ellos aceptan que hay ocasiones. Hablan mucho acerca de las misiones, que cuando una misión, cuando una cuestión misionera requiere específicamente un milagro, que ahí es en donde los milagros esporádicamente y por voluntad divina ocurren espontáneamente y que pues no es no es, digamos, necesario orar por ellos porque Dios sabrá en qué momento los manifiesta. Inclusive dándole la posibilidad a que esto sea correcto, que para mí no lo es, con todo respeto. No lo es porque lo he experimentado, lo he vivido. Entonces, decir que los milagros no existen, decir o pensar, y perdóneme si usted también es un creyente de 25 años y toda la vida está metido en la iglesia, pero yo quiero desafiar esa estructura en su mente. Si usted no cree que es completamente posible, pero no de labios para afuera, sino que si usted no incorpora esa creencia, ese conocimiento a lo más íntimo de su fe, por ejemplo, que Jesús multiplicó por los panes y los peces en las manos de los discípulos que le ayudaron a repartir. Si usted no puede creer en la resurrección de Lázaro, o usted no puede creer en los milagros portentosos de Hechos de los Apóstoles, de Pedro, que su delantal o su pañuelo, dicen algunas traducciones, era tomado por los creyentes y llevado a los enfermos y estos eran sanados, o que la sola sombra del apóstol también podía sanar los enfermos. Si usted no cree realmente en eso, su fe cristiana es una fe falsa. Es necesariamente falsa, porque la palabra de Dios constantemente se refiere a esas señales, sobre todo el Nuevo Testamento, pero toda la Biblia tiene señales en donde se manifiesta el lenguaje de Dios
para con el hombre en ámbitos que están por encima de cualquier razón científica que hasta ahora, después de miles de años, podamos presentar ante la manifestación de esas rupturas, digamos, de la naturaleza de las cosas como las conocemos. No sé si me estoy explicando de manera correcta, pero voy a tratar de redondear el asunto. Si solo existen causas naturales y tu fe está siempre orientada en ese sentido, entonces tu fe es una fe floja o falsa, porque no está dando validez a asuntos que están reiteradamente expresados en la Biblia. Si es que se cree en la Biblia, necesariamente se tienen que creer en los milagros. Y al creer en los milagros, de manera inocente, vamos a decir, de manera confiada, sin encontrarles a cada segundo la explicación, digamos, que pudiera llevarnos a que solo ocurrieron en esas circunstancias para ese momento porque era absolutamente necesario en ese momento. No, la verdad es que Jesús hubiera podido despedir la gente, Jesús hubiera podido dejar a los 10 enfermos de lepra en el camino, Jesús hubiera podido tomar un montón de decisiones con relación a los milagros que hacía y aún su mensaje tendría muchísima influencia sobre la historia humana. Ahora, sí, eso no te hace pensar, eh, entonces no sabría qué. Perdón, antes de que se me enfríe mi tintico. Los evangelios contienen muchos relatos de milagros obrados por Jesús durante su ministerio. La ciencia realmente ha podido probar, sin lugar a dudas, que esos relatos son falsos. Históricamente, no. Esa es la respuesta. No se ha podido comprobar que los milagros que Jesús hizo no fueran ciertos. Todo lo contrario, históricamente, entre más profundizan en el, la investigación sobre aquellos que fueron testigos de esos milagros, más la ciencia social se convence de que fueron verdad. Porque hay tres posturas. Una, el suceso ocurrió de verdad. Es decir, Cristo resucitó, lo vieron centenares de testigos y entonces esos testigos dijeron la verdad. O número dos, el suceso no ocurrió y los testigos mintieron deliberadamente. O número tres, el suceso no ocurrió, pero los testigos no mintieron, sino que simplemente estaban equivocados y habían sido presa de una alucinación colectiva o una explicación equivalente a eso. Los creyentes, siempre número uno. El hecho ocurrió, Cristo resucitó y los testigos dicen la verdad. Eh, para algunos de los ateos, el hecho no ocurrió, la número dos, y los testigos mintieron deliberadamente. Pero, ¿cómo mentir deliberadamente si es que los persiguieron? Si hubiese sido mentira, muchos de ellos hasta la muerte y no sucumbieron a su testimonio, no sucumbieron a la presión, perdón, sino que mantuvieron el testimonio, ni con amenazas de muerte, ni con siendo lanzados a los leones, ni quemando los vivos en las hogueras, ni a través de muchos sufrimientos,
negaron. Yo no sé cómo seremos nosotros como testigos hoy, pero esos testigos mantuvieron su testimonio aún bajo amenaza de muerte. Aquí está el asunto. Ellos vieron a Jesús resucitado y les dijeron, ustedes no pueden decir eso, niéguenlo. Y ellos dijeron, preferimos morir antes que negar el milagro de la resurrección. ¿Ah? Creer que los testigos mintieron, que es la opción número 3 que estaba presentando. Pero el hecho no ocurrió y simplemente estaban equivocados. Uy, con los medios que existían en ese tiempo para manipular, me parece, de hecho los historiadores lo dicen, no estaba leyendo el documento, pero la verdad es que es bastante denso y resumirlo, sintetizarlo es una tarea titánica que tal vez pudiera tardarme 2 o 3 programas en tratar de hacerlo. El asunto es que históricamente los científicos, no los evangélicos creyentes cristianos fanáticos, que empeñamos para muchos nuestra capacidad de razonar por la fe, no es verdad, al contrario, razonamos y nuestros razonamientos nos conducen a una fe inocente que nos hace creer que si Jesús resucitó, entonces todo lo que dijo Jesús fue verdad. Que si los testigos estuvieron presentes como evidencia la historia y todos esos milagros ocurrieron, entonces creer en los milagros es como creer en Dios mismo. El lenguaje, repito para finalizar, de Dios incluye el expresar su amor para nosotros a través de milagros, expresar su existencia, sus señales a través de milagros, solo que tenemos que creerle. Solo que nuestra razón tiene que llevarnos también necesariamente a tomar la fe de la mano y a creer que Dios está haciendo estratégicamente cosas que desafían a la ciencia y a la incapacidad del hombre de resolver asuntos por cuestiones extraordinarias que Dios nos ha otorgado para vivir una calidad de vida mejor o para, todavía más importante, expandir el mensaje del reino de Dios y más en estos tiempos que están tan acelerados y que nos quieren llevar a creer en tantas mentiras, en esas percepciones. Voy a finalizar con este pensamiento que hace algunos días lo compartí en una iglesia donde me invitaron. Dice, nuestras percepciones muchas veces nada tienen que ver con la verdad. Ahora en tiempos de ideologías de género, en donde las percepciones quieren ser establecidas como verdades, es importante decir que lo que yo veo de acuerdo a mi cultura, mi posición, mis creencias, mis experiencias, no necesariamente están alineadas con lo que es verdad. Son solamente percepciones. La verdad verdadera es absoluta. Siempre, sobre todo aquellas más sencillas, más evidentes. El sol sale todas las mañanas. Eso es verdad. Alguien dirá, no, no es porque yo lo percibo de esa manera, entonces, como yo lo percibo de esa manera, esa es mi verdad. No, 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 es que tú no tienes tu verdad. Es que la verdad es el mayor nivel de realidad experimentable, pero no por una persona, sino por la evidencia. Te mando un abrazo. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en Bucaramanga y nos vemos nuevamente el próximo jueves para hablar de los milagros.